buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estamos el día de hoy? Sí, bien cansados. Yo también. Send help. ¿A qué se cree, maestra? No, hombre, con toda la actitud. ¿Sí o no, raza? Hoy tengo que exponer el tema de Paulo Freire. Vamos a ver su biografía, vamos a ver sus obras principales y vamos a hacer énfasis en su obra de Educación para la Libertad o la educación como práctica de la libertad. Pero como yo no soy una experta en el tema, los voy a dejar con el verdadero experto y único Paulo Freire. Boa tarde, meu nome é Pablo Reglus Nevi Freire. Oh, é verdade, você fala espanhol. ¿Pero de dónde has salido? ¡Eres un viajero del tiempo! Bueno, me presento otra vez. Soy Paulo para los compas. Yo nací el 19 de septiembre de 1921. Mis primeros 10 años de vida, pues todo bien. Estudiaba en una escuela privada hasta que llegó la Gran Depresión. Y pues mi familia tuvo muchos problemas económicos. A causa de esta situación, pues mi familia se vio envuelta en problemas obviamente bastante grandes de pobreza, sufrimos pobreza y ya junto con otros niños de los sectores, pues vivíamos en la indigencia tal cual. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Porque hombres oprimidos. Y pues obviamente ya desde ahí uno se pone a pensar cosas, ¿no? De qué triste que haya países enteros que viven en esta situación y ya vivirla por carne propia, pues dije, esto no está bien, entonces me interesé por estudiar esto. Es un verdadero hombre. Y pues bueno, YOLO, la vida sigue. En el 41 empecé a dar clases de lengua portuguesa en una secundaria. Posteriormente en el 43 empiezo mis estudios en la Universidad de Pernambuco. Ahí obtengo mi licenciatura en Derecho porque pues soy abogado. Después en 1959 obtengo mi doctorado. Bueno, este doctorado es de Filosofía e Historia de la Educación, el cual pues con mi tesis de Educación y Actualidad Brasilera, 17 años después, se publica con el título que pues todos conocen, Educación como práctica de la libertad. Y entonces en esa época en Brasil había una ley que no dejaba a los analfabetas votar. Y yo como, ¿por? Y o sea, todos estamos de acuerdo en que eso es opresión, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Está? ¿Sí o no, Y entonces yo dije, no, pues Nel, o sea, todos tienen derecho a votar y yo voy a hacer que todos puedan votar. Ahí fue cuando me interesé en ayudar pues a los pobres con mi método psicosocial de alfabetización masiva para que todos pudieran votar. Esta alfabetización masiva comenzó en el 62 en unos plantíos de caña de azúcar. Pues entonces yo llegaba con los trabajadores algo así tipo, ¿sabes leer? ¿Quieres aprender? Te he puesto 1000 lanas que en 45 días ya sabes leer y escribir. ¿Qué hubo? ¡Cállese y tome mi dinero! Y pues como obviamente lo logré, el gobierno de Brasil puso círculos culturales en todo el país. Y pues que nada más 2 años me dura el gusto porque hay un golpe de estado y me acusan de traidor. O sea, me encarcelan 70 días por traición. ¿Traición a quién? No lo sé, tú dime. Lo que pasó básicamente fue que dijeron, o sea, este tipo está enseñando a leer y a escribir a gente que tenemos oprimida desde hace años, entonces no nos conviene. Salgo de la cárcel y busco refugio en Bolivia, en donde su gobierno me nombra como asesor del Ministerio de Educación. Y pues voy bien feliz, ¿no? Yo a Bolivia, sí, de que yay, sí, pues ni modo, vamos a refugiarnos. Y apenas llegó a La Paz y hay otro golpe de estado. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. ¡No pienso volver! Vámonos pa' Chile. Estando en Chile es cuando me interesa un poco más como la educación a adultos, o sea, yo ya había trabajado en la alfabetización, pero pues es como que ahí es donde se intensifica mi interés. Antes había publicado un libro que se llama Extensión o Comunicación. Ahí explico cómo pues no se puede aprender algo si no estás conectado con ello directamente.
También sería ilógico que alguien quisiera entender o a enseñarle a un agricultor si no está en contacto con él o con su práctica. O sea, no puedes esperar a que él cambie su actitud a querer aprender si tú no estás conectado con su entorno. Es ilógico. Matemáticas, hijo. Y es aquí ya cuando surge la práctica de la libertad tal cual que es. O sea, no es un simple apoyo técnico, sino que estás buscando que conecten su entorno, su cultura con un aprendizaje que ellos entiendan y que puedan aplicar. Estando en Chile es cuando escribo mi obra de Pedagogía para el Oprimido y pues también es cuando se publica Educación para la Libertad. En 1968 me hago consultor de la UNESCO y ahí pues dicen que mi método sí sirve, básicamente. Ya hasta el 79 me regreso a Brasil, donde pues ya estoy más viejito. Con permiso, abran paso a un anciano. Y en el 86 me otorgan el premio de la UNESCO de Educación para la Paz. Has flipado, Bueno, enfocándonos un poco más en mi obra de Educación para la Libertad, esta habla sobre cómo hay que educarnos para ser libres. ¿Para qué o qué? Sobre cómo las masas deben ser conscientes de su realidad y de cómo hacerle para que progresen. O sea, básicamente que el que yo sea pobre o el que yo haya nacido en un barrio pobre no significa que no tenga oportunidad de progreso o de educación. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Entonces se busca que las personas sean conscientes de dónde están, pero hasta dónde pueden llegar también. Esto se hace mediante una praxis liberadora, es posicionarte en tu realidad y de ahí, o sea, tener como la experiencia personal para poder relacionarlo con la educación. Un ejemplo de esto podría ser cuando los profesores ven para abajo a la persona que no le alcanzó para comprar el libro o algún ejemplo de ese tipo. Entonces, como docentes hay que evitar eso, hay que evitar hacer distinciones solo por la clase socioeconómica que tenga el alumno o los compañeros docentes. En mi obra menciono también que hay que ver al hombre como un sujeto y no como objeto. El hombre es sujeto cuando es consciente de su realidad y puede hacer algo para mejorarla o para conseguir el progreso. Por el contrario, cuando es objeto, es dependiente de otra persona y es como un ser domesticado, espera que le digan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces no crea una conciencia social, no crea una reflexión intrínseca, pues no hay nada. Entonces mi método no solo se basa en enseñar a leer y escribir, sino en hacer una conciencia social para una justicia social. Si tú aprendes a leer y escribir, que sea para un beneficio que te haga llegar a tu justicia social, que te haga llegar a una reflexión basada en tu contexto, basada en tu realidad y que tú sepas aplicarla para tu mejora y tu progreso. Lamentablemente a mis 75 años de edad me da un infarto en el miocardio y muero. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero gracias a Diosito, mi obra no muere conmigo y ahora en la actualidad, como podemos ver, siguen utilizando mis obras para el mejoramiento de las escuelas. Bueno, de las escuelas no sé, pero de la educación sí. Y ustedes como van para docentes, recuérdenme. Bueno, y ya para despedirme, les dejo un fragmento de una entrevista que me realizaron un día. De ser lembrado como sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Y agradezco a la hermosa, preciosa, chula, divina de Bechi por haberme invitado. Hombre, profe, al contrario, a usted, muchas gracias por haber venido, cuando quiera. Y pues por mi parte sería todo. Como conclusión del tema, pues simplemente lo que nos repitió el profe Freire muchas veces, la educación no es nada más enseñar y ya, sino educar pues con un objetivo en mente, ¿no? Que nos sirva la educación de algo tal cual. O sea, nosotros a lo mejor no usamos el método Freire pues porque será más de masas, pero pues vamos para docentes, entonces
tenemos que también aprender a ver el contexto de nuestros alumnos y de nuestros compañeros docentes para poder enseñarles a aplicar esos conocimientos para su propio beneficio y un beneficio social, que entiendan la realidad en la que se encuentran y de ahí partir en base a la educación que tienen y pues motivarlos a seguir aprendiendo. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Les deseo una bonita tarde y nos vemos.